luego la 17 que me tiene, nuestro movimiento de ellos ¿cómo el Señor? Y ellos dijo, cuando está el pueblo, ahí también se juntarán los miles. Este es un proverbio conocido. Cuando quiera que estuviera el pueblo nuestro, ahí se juntarán los miles. Los dioses son atraídos por el pueblo nuestro, ¿verdad? Porque de la gente va muy corrupta con un pueblo nuevo. Y por eso atraía su propia destrucción. ¿Por qué atraía su propia destrucción? Porque es un pueblo nuevo. Y está diciendo ahí en Lucas. Por eso yo digo que deben saber. Y ahí, así será también en el fin del mundo. La corrupción de los que viven del pecado atraerá el castigo. Si no, cuando ellos están en el solo y siguen siendo pasos de la voluntad divina de los que no van a entrar en la gracia final. Este es el mundo, como dice que aquí también será en el fin del mundo. O sea, no lo que viene, la corrupción de los que viven del pecado atraerá el castigo. Buenos días. Vamos a continuar con las escrituras con esta serie. Vamos a contestar las preguntas de un ejecutivo. Vamos a ver la parte B. Antes de entrar en el tema. Jesús habló de los que están en Judea, huyan a los montes, los cuales tienen sentido directo para los creyentes que viven en esta región en el siglo I. Es cuando iba a ser asolada por los romanos. Ajá. Y que iban a gobernar ahí, que iba a haber mucha maldad, mucho... ¿Y cómo la cataloga esta pregunta? Está hablando que los que estén en Judea huyan a los montes. 24:16. Sí. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Bueno, miren cómo está el mundo. Les voy a explicar el contexto. En el año 67 empezaron a dar vueltas en Jerusalén y en el año 70 entró Tito a la ciudad de Jerusalén, a estimar el templo de Jerusalén. Bueno, duró 6 años. La ciudad de Jerusalén tenía murallas, 3 murallas. Dice que huyen a los montes. Estamos analizando la primera parte de Mateo, ¿ves? Del 1 al 34. Ahí es la destrucción de Jerusalén. Es un contrato vivo, es un juicio. Un juicio. Dios, cuando el pueblo está pecando, le da el juicio. ¿Y qué es lo que hace el juicio? Separa a los fieles de los infieles. En cualquier juicio, y apréndate lo que nos memoria. Cualquier juicio que te hace la Biblia, como el de Sodoma, como el de la diluvio, separa a los malos y los mata, y a los buenos los selecciona, ¿ves? Entonces, estos días de Jerusalén, entonces miren, ahí está, en la parte de abajo, está cómo se destruyó el templo. Tito primero destruyó el templo, ¿sí? Primero, pero estuvo ascendiendo la ciudad. Primero querían tumbar los muros, ¿ves? Miren, en estos muros, ¿ves? Tenían 3 muros, la ciudad, los catapultos los tumbaron, pero no podían. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tito? El plan estratégico militar de Tito hizo una serie quiere decir que la dejó para que no entraran y salieran. ¿Ves? Como le ganó. Pero en ese intermedio, y dice bien, Tito hubo una semana o un mes, porque hubo 7 meses toda el asunto, en la cual no hubo nada. Por alguna razón Tito, no sé si se murió su papá, anciano o menor, él paró todo el ataque. Y ahí aprovecharon los judíos que estaban ahí adentro para escapar y huir a los montes. Esto lo sabe Tito. Y entonces huyeron al monte Pega, que está en Lita de Samaria a un lado, en Decápolis. Se escribe Pega.
es la ciudad donde murieron. ¿Ves? Y ahí les han dado maestros que eran cristianos. Por eso Cristo está dando advertencias. Les va a decir, en este lapso, ¿ves? Y le dio advertencias que iba a haber terremotos, apostasías, guerras, ¿ves? Guerras a la vuelta, ¿ves? Y los mismos críticos, ¿ves? Y ahí le da advertencias y le da un escape para que los pocos cristianos, los que vieran, se escaparan y llegaran a Pega, esa ciudad, ahora se le mueve, ¿ves? Entonces, por eso la pregunta que estás haciendo es que afirmativa, verdadera. muy bien, ¿ves? A ver, ahora. Mateo 24 enseña claramente que los cristianos modernos deben irse a vivir a los montes para escapar del fin del mundo. A ver, tú estás hablando. O sea, ahorita actualmente, como dicen los periodistas, hacen cuestiones sensacionalistas, huyan a los montes. Pues no, eso se aplicaba a qué? En ese tiempo. En ese tiempo. Por eso, en ese tiempo, o sea, en la destrucción de Jerusalén Jesús estaba dando alarmas para que se salvaran. ¿Ves? Porque él estaba en el año 30 y tanto, y en 40 años y ocurrió la destrucción, él no se estaba preparando. ¿Sí? Era una instrucción para el tiempo inmediato. ¿Quién o no? Hubo. Una instrucción para el tiempo inmediato. Exacto. Muy bien. Sí, entonces está correcta esta pregunta. Sí, Andrés, la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo marcó el fin visible del sistema de sacrificios del antiguo pacto. ¿Qué dice el hermano? ¿Sí o no? Tenemos que ser sensibles en esa consideración, porque cuando dice huyen a los montes, ya no aplicaría si algunos lo dicen que es para el fin del mundo. Porque según la de Pedro, pues dice que va a ser todo. Mira, eso que está diciendo el hermano. ¿Cómo te iba a decir Jesús, huyan a los montes? Si cuando Cristo venga, va a ser la persona misma y será de pocos, no te va a dar chance de nada. ¿Ves? Entonces, tengan en cuenta cómo está Mateo, O sea, cuando venga Cristo, va a ser en un momento, una persona, y todo el mundo le verá. Y los premilenialistas, ellos dicen que ese es secreto. Ese es otro tema que vamos a ver posteriormente. ¿Ves? Entonces, es bien importante eso, porque huyan a los montes no nos lo podemos aplicar nosotros actualmente. ¿Ves? Porque cuando venga Cristo, va a venir en unos días, será de ojos y no va a haber escape, ni que te suelte la azotea, como dicen, va a ir eso. ¿Ves? Ok, continuamos. La 4. Esta generación, en Mateo 24:34, significa toda la raza humana de Adán hasta el fin. A ver, cuando dice esta generación es nomás a los contemporáneos de Cristo. ¿sí? Entonces, ¿qué versículo es? A ver, ya, por cuánto. 34. ¿De esta generación? Bueno, fíjense bien. Ese versículo, ese versículo de Mateo 24:34 es determinante para poder entender que los versículos que están para atrás se refieren a lo que iba a suceder, como está diciendo ahorita. ¿Ves? Porque no pasará esta generación, y esta generación, pues, cuánto duraba, y a lo mejor los cuatro que estaban ahí la iban a alcanzar a ver. ¿Ves? Y ellos confunden, porque fíjense ellos, los testigos y todos los que interpretan el rapto, dicen que esta generación se refiere a la raza judía, que iba a dejar de existir. ¿Ves? Pero no, se refiere al contemporáneo, ¿verdad? ¿Entendieron? ¿Estamos? Sí. Ya te he contado para que entiendan bien la diferencia, que son dos juicios, como ya les dije. ¿Ok? Pues sí. 5. El juicio sobre Jerusalén es un ejemplo histórico del carácter de Dios como juez y anticipa el juicio final. Está correcto, ¿verdad? O sea que en resumen, Mateo 24 son dos juicios. El primer juicio sobre Jerusalén y es, ¿cómo se dice? Un anticipo bonito. Es una semejanza a lo que va a pasar
en el otro juicio que está haciendo del 35 para arriba. ¿Ves? O sea que el asunto es este. El escritor ahí, Jesús está hablando en un lenguaje profético apocalíptico. Por eso él usa, si se fijan, en Mateo son puras referencias. Te está diciendo que te prepares para que puedas llegar a la vida eterna. Le está diciendo a ellos, pero hace un ejemplo primero con el ejemplo histórico de Jerusalén. Bueno, ya no has sentado en su pele, hermano. A ver, Allá, David, Hugo. Pero también un anticipo. Eso es lo que quería. Oye, bueno, entonces así quedamos con esas preguntas y vamos a empezar. Miren, no para que no vamos a repetir, acuérdense que aquí, pues es repetir un poquito, ¿verdad? Para que se nos quede. La recapitulación del domingo anterior. Mira, el domingo anterior, fíjense hermanos, nomás un texto vimos, el 37, y fíjense todo lo que sacamos el domingo pasado. No sé si hayan visto el video, vean el video porque ahí van a aprender, nos vamos a seguir insistiendo con las preguntas. Y vean el video despacito. Ahí está más explicado que aquí, porque yo ya le pongo más imagen, más le pongo más animación. Ok, mira, en resumen, el domingo pasado vimos que Jesús estaba levantándose en Jerusalén, y vimos el texto, Jerusalén, que matan a los profetas, a aprenderán a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus primeros hermanos de la casa? ¿Ves? Entonces ahí vimos que ahí era un tipo de una similitud con Jesús, porque Jesús llama a los pecadores a que se refugien en su tierna protección, que los mantenga a salvo y los nutre para la vida eterna. Pero desgraciadamente, por eso Jesús estaba llorando, estaba ahí lamentándose porque no le hicieron caso a todo lo que decía, él lo estuvo recorriendo y no le hicieron caso. Entonces, por eso estaba ahí, ¿ves? Y entonces, fíjense dónde es este cuadrillo, qué bueno que ya se ve bien en la parada. Y es un resumen de lo que vimos del libro pasado. Ya les dije que la enseñanza que nos queda de Jesús, que Dios es paciente, pero que para que paciencia no tiene límite. ¿Ves? Ya vimos que es paciente y estuvo esperando, pero el pueblo judío y luego se regresaba hasta que le llegó el castigo. Yo lo comparé con la persona que no tiene de ser como que a lo mejor se sintió ya muy bien, pero pues ese es el servicio de nada, ¿verdad? Entonces, o sea, te da oportunidad, pero va a llegar el día que si mueres, pues ya no tienes esperanza, sino que vas a ir bautizado por el pueblo, porque tengo un montón de bendición. Entonces, y por eso es paciente. Yo continúa hoy, y se pone en el evangelio que se pone a un piso seguro. Y ya lo dije también, yo no voy a lo mismo. Miren, nosotros tenemos un privilegio. Así como los judíos tenían ese gran privilegio. ¿Y cuál era el gran privilegio? Porque tenían el templo, hermano. Tenían el templo. Y ahí iban a adorar, hoy no tiene nada. ¿Ves? Tenían el templo, la ciudad santa, que es Jerusalén. ¿Ves? Y las escrituras. Tenían todo el Torah, ¿verdad, Tito? Tenían todo. ¿Ves? Y eran escogidos, pero no hicieron caso. Por eso Mateo 23:37, Jesús está llorando ahí, ¿ves? Y así es igual aquí para cuando los hermanos van a la invitación, ¿ves? Entonces, hoy tenemos la Biblia, tenemos el edificio de reunión, el proyector, todo lo necesario para la invitación, ¿ves? El nombre correcto, estamos en la iglesia de Cristo, no testamentaria, no instrumental, ¿ves? Entonces, pero no basta todo eso que tengamos si no obedecemos. ¿De qué sirve que tengas todo, pero no obedeces? A veces no te gustan los estudios, te vienes a las 11, etc. Entonces, no quieres aprender, agregar el conocimiento. Entonces, tienes todo, pero no basta eso, sino que tienes que tener una obediencia sincera. Ese es el punto. Acá le pasa, eso ya lo explicamos, ¿verdad? Aquí lo que pasó en la época de los judíos, en Mateo 24 es algo interesante, porque
porque Jesús si bien está hablando de la venida, también está hablando de algo que iba a estar sucediendo en estos días. Entonces fue muy difícil entender, no sé si has escuchado el ciclo de Masada. Es precisamente lo que acabas de decir, cuando llega primero el Tatiano, luego Tito, están hablando de siempre, se van y se esconden a una montaña que está cerca de Jerusalén. Entonces ahí estaba el último bastión de la asistencia judía. Y ahí hicieron ese sitio del que decías, y es algo muy heroico para los judíos, porque como vieron que no iban a poder, se suicidaron todos. O sea, incluso los papás mataron a sus hijos, y luego a sus esposos y luego se suicidaron. Solamente esto se sabe porque quedó uno vivo. Sí, o sea, todo lo que dice el libro está documentado, porque había un Josefo fue el que escribió todo eso. No tiene en el versículo, pero está en la historia, pues es real. Sí, dice cuando dice Jesús que pobres de aquellos que están en cinta, porque no iban a tener, como estaban sitiados, no tenían que comer y se iban a comer hasta sus propios hijos. Entonces lo vamos a ir analizando por versículos. ¿Se acuerdan que ahorita, en el domingo pasado no tuvimos uno, ahorita vamos a intentar leer un 3? Incluso cuando aquí hablan en una parte que dice, por donde quiera que esté un cuerpo mental se juntarán las águilas, algunos estudiosos piensan que ¿cuál era el símbolo del Imperio Romano? El águila de César, porque no hay águilas en Jerusalén. Mira, y la versión LLA, esa dice buitres. Yo ahorita traigo una presentación aquí donde dice buitres, donde va un buitre volando, y eso se basa en Lucas, porque es una señal que se usaba en esa época de que la ciudad estaba muerta. ¿Ves? Por eso está señalando buitres o águilas de calva, ¿no? No, el símbolo del Imperio Romano era el águila de César, la águila de los traen de los escudos. Entonces dice, cuando llegue la legión romana a destruirnos, huyan, pero no es como escapen a ese paradigma, a ese símbolo, porque Jerusalén ya no es la ciudad santa. Y la gente que se quedó ahí entraba, se aferraban a cosas materiales. Por eso les digo, porque y aparte que algunos se sienten judaísmo. Bien, pero el judaísmo, voy a hacer un análisis de comparando cómo se adoraba en el Antiguo Testamento como cómo se adora ahorita. Lo vamos a ver en otra lección, si quieren, ¿verdad? Y es importante porque el centro de adoración de los judíos era el templo. Y porque ahí no van Dios en el lugar santísimo. Entonces cuando Jesús les está diciendo, pues no se les olvida ellos ponen el pánico entre ellos y no, pues ya se acabó todo. ¿Ves? Pero ellos estaban viviendo de ellos para que se salvaran, ¿verdad? Pero aparte tenían que orar para que ya se destruyera el judaísmo, porque ellos estaban tensos ahí, que van a ir a orar. Y ahorita en el Nuevo Testamento, Cristo es el cuerpo espiritual y es el templo de Dios. Nosotros aquí en la iglesia estamos en el templo de Dios, no el templo físico, como dicen algunos. Vamos al templo y se pierden el servicio. No, el templo somos las personas. Pero tengan mucho cuidado porque hay unos ancianos que sí dicen. Entonces, ahí pueden ver cómo está el templo, cómo está Jesús hablando con los cuatro discípulos. Ok. Bien, empezamos. Vamos a ver ahora Jesús predice la destrucción del templo. En Mateo 24:2 dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo puedo ver un artículo de piedras estimadas en Puebla, ahí para el mal representar que no quedará piedra sobre piedra. Y allá Jesús, en el versículo anterior, está haciendo un recorrido. Como la comparación se está haciendo anda caminando, inspeccionando, preparando a dar cuenta, y los discípulos no andan muy contentos, mira, conmigo todo, pero él se pregunta eso, en Mateo 24:2, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí se viene el hermano con ellos. Entonces, ese es el asunto, vamos a analizarlo. Muy bien. Dice, el discurso de Jesús
que comienza en Mateo 23 y continúa en 24, con las señales que precedieron la destrucción de Jerusalén, y termina con la venida de Jesús para el juicio final. Esas dos partes son de lo que les estoy diciendo, de lo que cuenta todo el capítulo de Mateo. ¿Ves? O sea, son señales que precedieron la destrucción de Jerusalén, y la otra parte, el final del tiempo, es la venida de Jesús para el juicio final, es el otro juicio. Dice, el Señor conecta estos dos temas, dando a entender que el juicio sobre Jerusalén es tipo el juicio final, que le dijo ahorita Hugo, es tipo. El juicio de Jerusalén es tipo del juicio final, y que las advertencias y exhortaciones referentes al primero también son apropiadas para el segundo. Esa es la introducción para que entendamos nuestra altura. Miren, Mateo 24, 1, 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los servicios que tienen. Ahí están caminando. Pero, dice, el testigo dice, respondiendo ellos dijo, de todo eso, el cielo contigo. Fíjate lo que dijo. Dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esa es la clave. Entonces, dice bien, entonces hermanos, ya cuando dijo eso, sus discípulos mismos eran responsables ya ante Dios por lo que sucedía en el mundo. Ahí estamos hablando de los años 30 tantos ahí. Todavía no se estableció la iglesia porque hasta que Cristo murió y resucitó 50, fíjate bien, ¿cuántos días? 50 días después de haber resucitado, en el día de su mujer, el domingo, fue cuando Cristo murió, estableció su iglesia. ¿A qué mandó? Al Espíritu de Cristo, el Consolador, lo mandó para que ahí se iniciara. Y hay policías de eso, que puedan cumplir. Está bien, muy bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que dice, ahora sus discípulos míos, vamos a ver cómo estaban viendo en su show, donde los había impactado los grupos de su hijo. Sus discípulos eran responsables ante Dios por lo que sucedía en el futuro. ¿Por qué? Porque ellos les estaban diciendo lo que iba a pasar para que se salvaran de esa destrucción. ¿Ves? Jesús ya no volvió al templo como ustedes a veces todo eso sobre el ruido, ya no se paró ahí. Entonces, al salir Jesús del templo, la gloria de Dios arrancó del templo, lo que tú estás diciendo, porque ya Jesús salió del templo, bueno, borró toda la nueva fin del judaísmo. Hagan, ¿ves? Eso va a poner en la escena. ¿Ves? Le están vendiendo. Al salir Jesús del templo, la gloria de Dios arrancó del templo. Estamos diciendo, cuando se llevó por los judíos, se fueron llevados a Babilonia. Acuérdate que también ese templo, en el 586, porque estaban hechos de hacer todas los babilonios, los amigos se alojó, y terminó el templo. ¿Ves? El templo es el medio de ese, y luego ya, cuando estaba la vida de la nacer, el poder de un campo de que es ese templo que estamos hablando ahorita. El templo de Belén, y eso está. Entonces, ese es el asunto, sus discípulos estaban pensando en el papel tan importante del templo, en el plan de Dios, a través de los siglos, pero lo veían muy superficialmente. Ellos no ponían atención, y dicen, no, pues, es como aquí, pues tenemos proyector, tenemos todo, ¿ves? Pero no hay obediencia de muchos, ¿ves? O sea que tenemos todo. Y ellos también tenían todo, pero más no la importancia de lo que es. Entonces, de lo que tenemos. Entonces, lo veían superficialmente. Y luego dice, veían las piedras hermosas. Haz de cuenta que estaban viendo toda la instalación, muy bonito. Dice, sin tomar en cuenta cómo la casa de Dios se había corrompido por los pecados del pueblo. O sea, en la casa de Dios sabía que tenían mercadito sobre ruedas. Y ahí venían las lomas, era como un gozo. Vivir como un océano, eso es lo que quiere hacer un gozo. Entonces, se había corrompido, en pocas palabras. Entonces, no les convenía meditar sobre la belleza de las palabras de los templos, sino sobre el sello de la hipocresía que Jesús acaba de denunciar, sobre la corrupción del sacerdocio y sobre la iglesia de Dios. O sea, que no es un sacerdocio
interesada, ¿ves? Entonces, por eso está por lo tanto, los discípulos no habían tomado en cuenta la necesidad del juicio de Dios sobre el reino. Cuando Dios está viendo que ya tú te estuvo dando mucho, en ese plan de Dios, por ejemplo, en tu casa, en una casa, entonces ya te puedes morir y ya tienes salvación. Entonces, ese punto, no es este pedacito. Mira, ahora vamos a ver las preguntas. Estamos analizando Mateo 24, 1, 2 y 3. ¿Ves? Es un análisis considerado. Mira, ahí están mejor que los olivos. Ahí estamos viendo abajo ¿cómo se dice? Una maqueta, ¿verdad? De cómo estaba el evento rodeado de murallas. Dice lo que dice Mateo 24, 3. Después de cruzar el valle de Sidón, Jesús y sus discípulos se sientan en el monte de los olivos. Había un valle, y luego al terminar el valle se dio una lomita, que es el monte de los olivos. Dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron a paz y diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, tenían la duda, ¿ves? ¿Cuándo serán estas cosas? Número 2. ¿Y qué señal agradable de tu venida? Fíjate, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De cuáles cosas? De la destrucción del templo, de la piedra sobre piedra. Y no dice, ¿y qué señal agradable de tu venida? ¿Y qué señal agradable del fin del siglo? Están haciendo unas preguntas retóricas aquí. ¿Ves? Ahora, miren, para responder esto, ya lo vimos en el tiempo pasado, hay profecías. Todo lo que se está dando es profético. Y lo vimos en Jeremías 5, donde dice Jehová que esta casa será destruida. Ya que Jeremías estaba dando una profecía que lo tenía varios siglos antes. Y también en el libro de ahí dice, la equipo de la casa os he dejado desierta. Ahí está, os he dejado desierta. Entonces son profecías que si no cumplieron, vamos a abrir las preguntas. Yo bien. Mira, la número 1. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refiere? ¿A cuándo se viene a hacer el momento? Es una pregunta que yo voy a hacer y es la respuesta. La otra, la número 2, dice, ¿y qué señal hará de su venida? Su venida en juicio para la destrucción de Jerusalén. ¿Ves? Iba a decir que Jesús iba a venir con el juicio, iba a juzgar para la destrucción, no físicamente, como en la segunda venida final, en la segunda venida de Cristo, sino que iba a venir en juicio. ¿Ves? O sea, Cristo viene en juicio. ¿Ves? Así como en Sodoma y Gomorra y todo eso, el Espíritu de Cristo está en el Antiguo Testamento. Sí, hermano, aquí en la concordancia de ese capítulo dice, las preguntas separadas, esas preguntas, dice, de los discípulos, las preguntas separadas suponen que los discípulos de Jesús entendieron que la destrucción del templo y su segunda venida serían hechos independientes, o sea, que sería uno y no sería el otro. O sea, que estaban confundidos ahí. Bien. Bueno, vamos, fíjense bien, yo le digo dos preguntas, y la tercera es, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Eso es lo que están preguntando, ¿verdad? La pregunta. Fin del siglo o edad es terminación del judaísmo, hay que interpretarle ahí. Mira, cuando quiera hablar del fin del siglo, la palabra siglo, acuérdense que son lenguajes apocalípticos, proféticos de Mateo ahí. Entonces, cuando dice siglo, se refiere a la edad cronológica, del cual iba a terminar en el año 70, ¿ves? No el fin del mundo. Y ahí es donde se interpreta por los vendrás, por todo eso. ¿Ves? Mira, ahí es la terminación del judaísmo. Mira, fíjate bien. Dice, la versión fin del siglo, quiere decir, o edad, no tiene nada que ver con la destrucción del universo. Y eso es, ¿ves? Eso que no entiende ahí, pues dice, no, va a ser el universo, se va a acabar, y empiezan todos los testigos y te dicen, Cristo viene pronto, y etcétera, etcétera, y ponen muchos defectos. Entonces dice, no tiene nada que ver con la destrucción del universo, sino solamente con la consumación y terminación del presente orden o estado de las cosas. Presente orden o estado de las cosas de lo que nos da, que es
la terminación del judaísmo. ¿Ves? Por eso es importantísimo esto. Entonces, así que ahora me preguntan, nos van a dar un dinero que tiene el gobierno americano. ¿Se podría decir el fin del siglo como era o como dispensación? No. Pero, sábado, dispensación. Fíjese bien, otro tema. Nadie quiere enseñar esto, yo lo estoy diciendo porque mi papá, eso es lo que nos enseñaba en la red. Las tres dispensaciones, patriarcal. Ahorita vamos a dar una línea de tiempo, esa ya acabó. Y una dispensación quiere decir la manera en que Dios se comunicaba con su pueblo. En la edad patriarcal se comunicaba directamente con los padres, patriarcas. Después en la edad mosaica, desde que tenían las tablas, ¿ves? Hasta cuando Cristo inspiró en la cruz, ese es el antiguo pacto, esa es la edad mosaica. Era nomás para los judíos. Y aquí es donde está la gente que anda celebrando la Pascua, todo lo que hacen, y eso es nomás para los judíos. Nosotros tenemos la mesa del Señor, con eso recordamos. Y la otra dispensación es la era cristiana. ¿Ves? La era cristiana es desde que Cristo expiró hasta que Él venga. Y nosotros estamos felices. Y nosotros también, en lo que nos pasamos. Pero el que ese pedacito es una expresión, no. ¿Ves? Tengan cuidado. Este es un tránsito del tiempo. ¿Ves? Una edad. ¿Ves? Para significar. Fin del siglo quiere decir históricamente en años que iba a terminar. Muy bien. Ok, bueno, entonces ya me ayudaron. Bueno, mira, ¿cómo creen ustedes, hermanos, qué sabían los apóstoles de la segunda venida de Cristo? ¿Qué sabían? Mira, es importante para aprendan el texto. Mateo 16, 17 y 18 y Marcos 2, 1. ¿De qué están hablando? Jesús les está recordando que está poniendo las ovejas a los apóstoles para que entiendan. Ya que dice, ¿cuándo Jesús habló de venir? Vamos a analizar esa palabra venir. ¿Ves? Porque muchas veces dice venir, y pues va a venir en juicio o va a venir como va a venir en segunda venida. Son dos cosas diferentes. ¿Ves? Por ejemplo, dice que Jesús venía, pero establecer su reino, y lo vamos a ver en el texto. Mira, dice, cuando Jesús habló de venir, no se refiere a la segunda venida, pongan atención, porque aquí está la discusión, no se refiere a la segunda venida, sino a una venida en esos días. ¿A qué venida? Al establecimiento de un reino de la iglesia. ¿Ves? O sea, ¿qué hizo Jesús cuando estuvo acá? Porque ellos estaban anunciando el reino, fue lo que hizo. Estaban anunciando el reino. Todavía no estaba, como dice el papá, todavía no estaba el reino. Ellos van a estar anunciando el reino que ya iba a establecerse en ustedes 50 días después de su resurrección. ¿Ves? Entonces, fíjate lo que dice, pongan atención, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, hasta la palabra vendrá, en la gloria de su Padre y de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno con todo. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no ocuparán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viviendo en su reino. Fíjense bien, si tú lees la primera parte, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y de sus ángeles, y ahí les van a leer. No, pues va a venir Jesús el rato, los va a llevar. Pero síganme leyendo ese mismo texto, texto sin contexto, mira lo que dice el último, dice, de cierto os digo, que hay algunos, que ellos estamos hablando de la generación, en el que no pasa esta generación, que hay algunos de los que están aquí, que no estarán la muerte, que no se van a morir, ¿ves? Hasta que haya visto el Hijo del Hombre viniendo a su reino. Quiere decir que los apóstoles dieron el reino, ¿ves? Después de que él resucitó, ¿ves? ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo está hablando de venir. Y luego después otro comparativo es el Marcos 9:1. Dice, les digo, cierto lo digo, que otra vez repite, que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido por poder. Entonces los discípulos sabían, ¿ves? Dios también el reino. Y el reino de Cristo es el reino de Dios, y en la iglesia de Cristo y somos nosotros. ¿Ves? Así es un tema que ya se lo digo, pero si lo quiero lo recordamos.
Entonces, para que vean cómo está el asunto, dice bien, Mateo 24:4, dice, respondiendo, estamos empezando esto, respondiendo Jesús, les digo, mirad que nadie os engañe. ¿Ves? Ya no estaba dirigiendo a los discípulos, vamos a seguir, que nadie se engañe. Dice, esta primera frase de Jesús revela el propósito de todo lo que él dice en este capítulo de Mateo. Él quería proteger a los discípulos, quería que ellos estuvieran bien preparados y prevenidos para los eventos terribles que ellos nos tendrían dentro de unos 40 años. ¿Ves? Ahí se estaba preparando, que nadie nos engañe, porque iban a venir falsos cristos. ¿Ves? Apostasías, terremotos, iban a andar anunciando, no, hombre, ya se va a acabar todo, porque tenían malos en ese capítulo. Fíjate bien, mira, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy de Cristo y muchos se engañarán. Actualmente está así, ¿ves? Mira, hay una que se alcanza a ver, pero hay falsos cristos malos profetas. Dice, que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24:4 y 5. Hay unos falsos maestros, falsos mesías, predicadores engañosos, falsas señales y milagros. Ahí están todas las que hablan de todos los evangélicos, ¿verdad? Que se sanan y todo eso, mentira, todos por uno quieren ellos. Y nos contienen distorsionadas con esa, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, hermanos. Mira, Jesús, para terminar, Jesús no pensaba venir personalmente durante la vida de los apóstoles, pero él sabía que si venían falsos cristos y que engañarían a mucha gente desesperada, pero sí sabía, o sea, él no lo decía personalmente, hasta Pablo, porque ella sabía que lo iban a crucificar en ese bolletín, en esos meses, ¿ves? Entonces ya no iba a estar con él, pero nos está dejando que iban a venir falsos cristos. ¿Ves? Si hay varios críticos, como vamos a ver algo, ahorita la ¿ves? Y los estaba dejando que se pusieran aquí. Mira, y hay muchos discípulos, ya no me van a ver, pero los discípulos que escucharon a los tales se perdieron. O sea, pero hay discípulos que se creían de los bautistas, de los manualistas, de todas las sectas que hay, se creen y se van. ¿Ves? Pero el día que el Cristo lo dirigió a ellos y los que no hicieron caso, se perdieron. Así también, si se sale de la iglesia de Cristo y se va a una secta, una tribunal, se pierde. Entonces, ese es el grupo, dice, el tiempo puede, los médicos pueden vivir en la iglesia, plato seco, como yo digo, famoso de los judíos, el que murió la historia de la guerra de los judíos, contra los romanos y la ruina de Israel. Este autor, Pablo José, dice que durante la época antes de los años 70, muchos hombres lo empezaron a Cristo. Ya en el 67, 68, pues ya estaba la cosa bien perdida y había falsos profetas allí, se decía ser Cristo. Eran líderes de los militares, de los senadores, eran los que estaban en contra de los romanos, pero los que querían, según ellos, van a salvar al pueblo y que eran falsos cristos. Dice, por ejemplo, Hechos 5:36 y 37, hay dos personas que se llaman Pedras y Judas de Galilea. Estos falsos cristos prometieron liberación de los romanos, y muchos se engañaron, les siguieron y fueron destruidos por los romanos. Así fue la historia continua que esta profecía de Jesús se cumplió en los años 70. Hay también dos nombres en la Biblia. Yo les expliqué con inteligencia artificial y hay más. ¿Ves? Jacob, como yo digo, Jacob y los errores como Flavio José, que no están en la Biblia. ¿Ves? Pero eso sí está en la Biblia. ¿Ves? Son falsos cristos. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, dice, y ¿qué nos recomienda? Dice, guardaos que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy de Cristo, y engañarán a muchos. Y se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. O sea, nosotros podemos caer cuando llega un predicador motivacional que no le dice nada que sí, ay, pues sí, pero no te enseña la doctrina. O sea, ¿cómo está el caminito? Una cosa es eso de los predicadores motivacionales y otra cosa es de los doctrinales.
Dice, Marcos 13, 21, 22. Entonces, si alguno dice, mía libertad, el Cristo, mía libertad, no le creáis. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Entonces, ese es el punto, hermano. Y dice, pero hay un consejo que escribe el mundo infinito de estos impostores bajo León, que llevaron a la gente al desierto con secretos humanos y mágicos. Ejemplos incluyen un egipcio falso profeta arrestado cerca de Jerusalén, y un camionero llamado Jesús que gritaba profecías como de la ciudad 4 años. Entonces, eso es lo que quiero terminar. Inclusive dentro de la iglesia de los años 50 salió Cristo, pero no sé cómo se veía, y ese Cristo de la universidad son falsos, y salen de la misma iglesia, del mismo pueblo decía que en el fundamento vale todo, ¿ves? Y eso fue lo que hizo que hubiera unidad en la universidad. Él dice que aquel punto que puede pasar una bendita otra cosa con un musulmán, no importa más un café de acuerdo, en el Cristo con todo el sector, y se ahí está la discusión del cuerpo humano, no se olvide el judaísmo, es el año 70. Mira, ahí está bien. Dice, según los 1.1 millones de no comandantes murieron en Jerusalén, principalmente como resultado de la violencia islámica. Acuérdense que ahí en Jerusalén, ahí estaban reunidos a los guerras, venían de Egipto de otras partes, de ahí pescaron, en la fe, en un mujer. Muchas de las víctimas eran judíos contra el favor de todo el mundo como la menor de Cristo. Porque dice que fueron esclavizados no con el Cristo. Pero esto es lo que quiero explicar en el lugar. No lo dice Lucas 17, 37. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde está el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. Este es un proverbio conocido. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán los buitres. Los humillones son atraídos por el cuerpo muerto, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok. Jerusalén estaba muy corrupta como un cuerpo muerto. Y por eso atraía su propia destrucción. ¿Por qué atraía su propia destrucción? Porque era un cuerpo muerto. Y está diciendo ahí en Lucas. Por eso los buitres llegan y se apoderan. ¿De ahí? Así será también en el fin del mundo. La corrupción de los que viven en el pecado atraerá el castigo. Pero no, si no obedece el plan de Dios de salvación y sigue los 7 pasos de las cualidades divinas que trajeron hasta la muerte, no va a entrar a las verdades celestiales. Ese es el punto, porque dice que así también será en el fin del mundo. O sea, ya cuando Cristo venga, la corrupción de los que viven en el pecado atraerá el castigo. Ok, debemos seguir el mismo tiempo, pero este mundo no es para ti.